Ya le diste triangulito play, ahora quédate a ver el video completo porque te estaré platicando datos curiosos del director mexicano de cine Guillermo del Toro. Míralo, calza. Datos que nadie conoce, como que nació en Guadalajara o que sus amigos le dicen el gordo. A finales de los 80s, Guillermo del Toro fundó su propia compañía de maquillaje y efectos especiales, llamada Necropia. También hizo varios cortometrajes, entre los que se destaca Geometría, un cortometraje que podemos encontrar en YouTube. Te lo voy a poner aquí en una tarjetita. Geometría es un cortometraje de comedia negra, pero que tiene una preocupación por la iluminación, por la ambientación y por supuesto por el maquillaje. Algo muy atípico al cine mexicano en aquel entonces. Casi a la par de esta época, Guillermo incursionó en la televisión mexicana, en el programa La Hora Marcada. La Hora Marcada es un tipo de antología de relatos de terror. Este programa, que probablemente ha sido la única producción buena de Televisa, si alguien sabe otra, por favor menciónela en los comentarios. En La Hora Marcada también trabajó Alejandro González Iñárritu, el Chivo Lubeski y Alfonso Cuarón. A este último se le trataba en la producción como todo un geniecillo, una gran mente creativa. Pero cuando se enteró de que venía alguien de Guadalajara y le decían que era igual o probablemente más creativo, empezó a temer un poco Cuarón. Una vez que Guillermo del Toro ya se había incorporado a la producción de La Hora Marcada, inició una enemistad entre Cuarón y Guillermo del Toro. Cuarón había hecho un capítulo que estaba basado en un relato de Stephen King, a lo que Guillermo del Toro le dijo: si el relato es tan bueno, ¿por qué tu capítulo no? Bam, bop, bada bop, boom, pow. Pero la verdad es que esta enemistad duró muy poco, ya que en el ámbito hollywoodense se les conoce a Iñárritu, a Cuarón y a del Toro como los tres amigos. Guillermo del Toro escribió 5 capítulos para La Hora Marcada y dirigió 6, entre los que destacan Les Gourmets, que es una pareja con sobrepeso que come gente humana. Otro de los capítulos es Con Todo para Llevar. Una cadena tipo McDonald's tiene unas botargas que en realidad son zombies. Ese capítulo sí lo podemos ver en YouTube con muy baja calidad. Igual te lo anexo en una tarjeta. Tras estar buscando mayor información sobre los capítulos de Guillermo del Toro en internet, no encontré uno que yo recuerdo en específico. Tengo muy vagos recuerdos. Esta historia trata acerca de una niña que es maltratada por su papá, pero conoce a un monstruo en las alcantarillas y empiezan una gran amistad. Después el monstruo la defendería de su padre. A pesar de no encontrar información sobre el capítulo, pero si analizamos, son conceptos que Guillermo del Toro sigue utilizando en sus películas, como la importancia de los niños y cómo a final de cuentas el verdadero recurso de terror es el humano. Aunque no recuerdo si al final el monstruo se comía a la niña. What? Ah, y se me olvidaba, en esta serie tenían como actor recurrente a nada más y nada menos que Pedrito Sola. No, hombre, por favor. Piénsalo de hijo. Habla con Rebeca. En fin, llámame. Manténme al tanto, por favor. Claro que sí. Oye, y espero que la próxima vez sí me acompañes a comer. Desde luego. Disfruta tu teppanyaki. Hasta pronto. Ahora vamos a hablar de Guillermo del Toro dentro de su etapa en Hollywood. Es muy común que un director de Hollywood cancele constantemente proyectos. Sin embargo, pasa algo curioso con Guillermo del Toro, ya que se mediatiza fácilmente los proyectos que él cancela, a diferencia de otros directores. Por ejemplo, él estuvo viviendo 2 años en Nueva Zelanda preparando la preproducción de la película El Hobbit. El proceso de este proyecto fue muy lento, lo que culminó con Guillermo del Toro desistiendo para poder trabajar en otros proyectos. Y como ya sabemos, a fin de cuentas, Peter Jackson se encargó de este proyecto. Otro de los grandes proyectos cancelados por Guillermo del Toro, tal vez uno de los más grandes y de los que él estaba más enamorado, era la adaptación cinematográfica del libro de Lovecraft, En las montañas de la locura. Esta película ya se encontraba en preproducción. Incluso ya se estaban filmando algunas escenas, había muchos decorados y estaba por filmar Tom Cruise.
Sin embargo, por la gran cantidad de dinero que se le estaba metiendo al proyecto, a los productores se les ocurrió que sería buena idea que se omitieran ciertas escenas para que pudiera ser para un público menor de edad. A lo que Guillermo del Toro se enojó y canceló el proyecto, diciéndoles a los productores un simple Fuck you, fuck you, fuck you, you're cool, and fuck you. Ahora, otro de los proyectos de los que en lo personal a mí me desilusionó más que se cancelara era la realización de la película Justice League Dark. Si no sabes qué es Justice League Dark, es algo así como la Liga de la Justicia, pero en vez de superhéroes, digamos que son personajes que se envuelven más en un mundo sobrenatural. Después de ver las películas de Hellboy de Guillermo del Toro, hubiera encajado perfectamente en este proyecto, sobre todo porque él ya le tenía cariño a algunos de estos personajes desde niño. Una vez más, el calendario que no coincidía entre la productora y los otros proyectos de Guillermo del Toro llegó con el desistimiento por este proyecto. Pero si vemos la película animada de Justice League Dark, nos da una idea de las grandes cosas que pudo haber hecho Guillermo del Toro en un live action. En los años 90 se le ofreció el proyecto, que ahora es una película de culto dirigida por David Fincher, Seven. Guillermo del Toro explica que no aceptó este proyecto por la simple razón de que él es un romántico. Ahora, si ya vieron Seven y conocen el final, entenderán el porqué de esto. Otro proyecto que hubiera sido genial, dirigido por él, es la adaptación del libro de Stephen King, It. Guillermo del Toro desde un principio se negó a hacer esta película, ya que la clasificó como una obra inadaptable. Ahora, pueden ser varios los aspectos a lo que se haya referido en esto. Por una parte tenemos lo extenso que es la obra. Por otra parte tenemos el origen de Pennywise, que tiene que ver con esto del macrocosmos creado por Stephen King, que hasta la fecha no lo hemos visto adaptado. Una pregunta común que los periodistas mexicanos le hacen a Guillermo del Toro es cuándo volverá a nuestro país a hacer una película. Bien, esto es algo complicado porque para los que no lo sepan, en 1997 secuestraron al papá de Guillermo del Toro. Esto en nuestro país. Le pidieron $1 millón de rescate. En ese entonces él no contaba con esa cifra, pero el director de cine James Cameron le otorgó esta cifra para que pudiera pagar el rescate, y desde entonces empezaron una gran amistad. Cuando estaba en preproducción, tal vez cuando estaba escribiendo el guión de la película Avatar, James Cameron le pidió ayuda a Guillermo del Toro para que lo trajera a México y lo ayudara a conseguir algo de peyote y tener algo de inspiración creativa para su película. Guillermo del Toro no tenía ni la menor idea de cómo conseguir este alucinógeno, así que le encargó a sus amigos, los dibujantes, los moneros pachecoides, Trino y Giz, que llevaran a James Cameron a conseguir dicho alucinógeno. Lo que pudo haber sido toda una travesía o una gran anécdota no se llevó a cabo, ya que alguien le aconsejó a James Cameron que no visitara a México por la gran inseguridad que se vive en nuestro país. Pero bueno, se le ha vuelto a preguntar una y otra vez cada vez que viene a México que cuándo va a filmar una película. Lo que él ahora contesta es que él puede tardar hasta 10 años para acabar de escribir una historia. Dice que como en El laberinto del fauno pasaron casi 10 años porque él no podía encontrar una resolución para su película. Es decir, que mientras él no se sienta cómodo y haya una resolución correcta en la historia, él no se atreve a hacerla. Y dice que pasa algo similar, ya que tiene una historia llamada Plata, que es la historia de un luchador retirado que vive aquí en México, un luchador mexicano que se da cuenta de que los políticos mexicanos son vampiros. Pues eso no está muy fuera de la realidad. Dice que aún no ha encontrado la resolución de esta historia, pero una vez que la encuentre, seguramente vendrá a México a filmarla. Pero para los que saben, en su serie de libros llamados Nocturna, pudo introducir a este luchador.
y después en la adaptación televisiva de los libros, en la serie de Strain, vemos a este luchador interpretado nada más y nada menos que por el actor mexicano Joaquín Cosío. Bueno, algo que tal vez muchos de ustedes ya saben es que Guillermo del Toro cuenta en su casa con un gabinete de curiosidades. ¿Qué es esto? Digamos que ven ustedes el escritorio que tengo allá atrás. Tengo juguetes, películas. Bueno, digamos que este es mi gabinete de curiosidades, una versión chafa y de muy poco presupuesto. Ahora, imagínense esto, pero con el dinero que gana Guillermo del Toro, pues tiene en su casa una gran colección de libros, de figuras hiperrealistas de personajes fantásticos, de los personajes de sus películas, incluso de obras de Lovecraft, de cualquier cosa que tú te puedas imaginar. Él las manda a hacer pedidos especiales a su antojo y ha construido, dicen que tiene una segunda casa llena de estas curiosidades, y se dice que este año va a venir a México una exhibición de su gabinete de curiosidades. Pues bien, en el programa de radio de Guadalajara, La Chora Interminable, que lo conduce Gis y Trino, los moneros, que como les dije son amigos de Guillermo del Toro, en uno de los programas estaban platicando que fueron a hacer una visita muy rápida a este gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, en donde tenía un libro muy antiguo, y creo que Gis fue el que le preguntó qué era ese libro, y Guillermo con gran cautela les dijo que era un libro que había comprado en Europa, era un libro muy antiguo, y cuando se lo vendieron le dijeron claramente que adentro existe un espíritu. What? Y si tú abres ese libro, sale el espíritu y es capaz de concederte un favor, pero que lo estaba guardando para un momento especial. En esa transmisión de Radio UDG, lo único que dijo Gis fue: ya perdimos al gordo, ¿verdad? Bueno, espero y les haya gustado este video. Si no conocían esos datos, pues ya los conocen. Cualquier duda pueden ponerla aquí en los comentarios. Recuerda darle like a este video, comentar, suscribirte, y si conoces a alguien que le pueda interesar, compárteselo. Y si no, pues haz que lo vea a la fuerza.